Durante muchos siglos, las cosas no han ido bien para el profeso pueblo de Elohim, Israel. Mientras casa de Judá era dispersada, perseguida y luchaba por no perder la identidad prescripta en la Torá, poco a poco iba perdiendo la batalla, hasta el punto de perder por completo el idioma Kadosh, el hebreo. Mientras tanto, casa de Israel en su mayoría y casa de Judá en menor medida vivían en religiones que aparentemente eran cercanas al Elohim de Israel, pero teológicamente eran como una nación más de este mundo, con un libro donde tienen escrita la Torá, su identidad, pero adoctrinados en creer que ya estaba abolida. ¿Acaso se puede abolir la identidad de Israel? A muchos les enseñan que sí, pero hay un tiempo en que Dios restaurará todas las cosas, y eso incluye la identidad de aquellos que han sido engañados y viven algo que no son. Viven en un cautiverio espiritual. El propósito de esta serie es ser un instrumento, siervos inútiles que anhelan poder ayudar a aquellos que Hashem está despertando. Algunos deberán ver que Jesús es el Mesías de Roma, no de Israel, y que Yeshua debe ser estudiado y visto desde una perspectiva hebrea y no religiosa. Otros deberán ver que Israel es el olivo natural, no desechado por Hashem, y que la Torá es útil para redarguir, instruir y perfeccionar tanto a judíos como a gentiles. Time we were standing on the rooftop, you shone as bright as the city before us. Now tell me you feel it, tell me you know it, tell me you're cold and tell me I'm water, and you just keep drowning. Days of thunder I hear, they come when you're near. Why must all that I touch always fall into dust? We are fluid like the ocean waters, but you only crave for solid ground. Acompáñenos en este viaje, en esta serie que hemos dado en llamar El rescate del Mesías. Hasta aquí hemos expuesto y formado una exégesis sólida en base a la Biblia hebrea y cristiana. También nos apoyamos en la ciencia histórica, la filología y textos judíos, para que nuestros argumentos no estén solamente fundados en interpretaciones de hombres sobre las Escrituras. Hemos demostrado cómo el judaísmo del rabino Yeshua no es compatible con la autoridad rabínica y talmúdica moderna. El cuidado que cada persona debe tener
al acercarse a este tipo de judaísmo si pretende sostener a Yeshua como su Mesías y autoridad. Por otro lado, pudimos demostrar que Yeshua enseñó Torá y que ésta no sería abolida en lo absoluto. Para muchos, esto, además de ser nuevo, les resulta contrario a la fe que le han enseñado, ya sea al aceptar al Yeshua hebreo como el profeta que anunció Moisés, o que la Torá no está abolida. El rehusarse a escudriñar sinceramente si esto es así o no, en gran parte es producto de la oposición y herencia sangrienta entre la religión judía y cristiana. Desde el primer capítulo hemos dicho que no es nuestra intención destruir, sino restaurar, reconstruir. Nuestro principal objetivo no es atacar las religiones, sino poder proporcionar conocimiento, herramientas y ayuda a aquellas muchas personas que no hallan respuestas en las estructuras religiosas, a los corazones que sienten el llamado a tener una comunión más íntima con Elohim, que no están pudiendo alcanzar en las estructuras religiosas. Para esto vino el Mesías, para señalar el camino angosto a una relación más estrecha con el Creador. Yeshua predicó el reino de Dios, pero el pueblo cambió el reino, la nación, por la religión, por un culto. Algunos nacieron dentro de ellas, otros fueron forzados a ingresar en ellas. Muchos descendemos de los forzados, que en hebreo se los llama Benei Anusim. Benei, hijo. Anusim, forzados o violados. ¿Violados en dónde? ¿Por qué hijos violados? Violados en su alma, en su identidad espiritual. Pero forzados y violados ¿por quién? En mayor medida por el cristianismo. Judíos forzados a convertirse al cristianismo o ser deportados, perder sus bienes, su familia e incluso su vida. My question to the Christian of those Gentiles who asks me, why am I not a Christian? I sometimes look at him and I say, if you truly believed in the Messiah that the Jewish people believe in, and the one that the Jewish people originally attempted to teach to the Gentile world, then why aren't you Jewish? Makes sense, doesn't it? In other words, if you're going to believe in a Jewish concept, and a concept which Mashiach is not only a total Jewish concept, you see, Mashiach goes hand in hand with that. One cannot think Mashiach without thinking observance of Torah. Not in Judaism. One cannot think of Mashiach without recognizing that we have a link forged between the nation of Israel and Hashem, which is so unbreakable that every word that Hashem has spoken and commanded, we are obliged to do, and not simply because out of the goodness of our hearts we want to do it spontaneously, or we want to do it, let's say, not because we have to. We do have to. We are commanded to do certain things. And therefore we happily take upon ourselves a discipline to observe certain ways of life that Hashem has commanded us. I'm a little bit off the track, but I'll come right back. Therefore, if the Jewish people claim that Yeshua is truly the one,
And what do we claim about him? And why haven't we been known throughout the last 2,000 years of history as being a people who have walked up and down the streets with signboards saying, salvation is of Yeshua, Burma shave, as they say in the United States? Why don't we say, why aren't we salesmen? Why aren't we salesmen for him? And there's an answer to that question too. You see, originally, we were. And we began to really, when he appeared, speak to Gentiles wherever we could find them. We were so zealous to speak to every Gentile who was interested in coming into the Jewish family, just as so many Gentiles came out of Egypt with us in what we call an Erev Rav, a mixed multitude. You see, out of every exile and into every ingathering, there is a mixed multitude, just as there is today, coming from the four corners of the earth, a mixed multitude of those who come back with Hashem, God's people, Israel, to the land, to our God, to our Torah, to our way of life, to our customs, to our traditions. And to this day, as I speak to you, the doors are still open. They may not always be, but they are until this day. Well, we tried. We tried, but because it was an unpopular message, because, you see, the idea, the concept of Moshiach not only embraces Torah, but what does Torah embrace? What does that say to us? What do the prophets say to us if they prophesied not, but only of the days of Moshiach? The prophets said something. They said there is going to be a day of ingathering. There's going to be a day of return. There's going to be a day when there'll be no more exiles. There's going to be a day when I will carry you back to your land, and I will even have the nations and the representatives of the nations, their kings and their great men, their presidents, their leaders, their rulers, carry you back to your land. You see, the prophets all spoke a message of the return. And Hashem said, Shuvi et shvutchem, I will return with your return. My return is together with your return. That's the message of Moshiach, isn't it? Now look, if we're going to be honest, and you're going to find, and you're going to look up the pages of if you're a Christian and looking at me, you're going to say, but it doesn't really talk about these things in my book called the New Testament, and I'll agree with you. It does not really talk about these things in your book. Because the problem is that there were men who arose, men who came up amongst the non-Jewish people, who didn't want to listen to us. Worse than that, they didn't just plug their ears, they plugged our mouths. They stopped us forcefully from speaking by killing us and our families. It was Rome that destroyed our land, our holy house of God, our temple, our Beis HaMikdash. It was Rome which exiled us, caused us, forced us to leave our land, to drive us out, and to change the name of our land. Producto de estas conversiones forzadas es que hay millones de personas que perdieron sus costumbres, tradiciones y con ello su identidad. Algunos incluso rechazan la Torá, así como le enseñaron sus violadores, personas que ignoran su origen, pero en su alma hay una chispa judía. Du, was steht sich in Achrenim, der Pirush, Aloschen, was steht der Gershon ist Gaia.
Schaß mir sollten Gotten, wenn der Jeder Schiefrosch in die Stachel, Schaß kommt in Geld, sagt man nicht Akum oder so, oder Goschen ist geil, aber man sagt, Gerschen ist geil. Weißt du, der Schale hat sich mit geil, jeder hat sich mit geil, wenn sie nicht in Geld. Jeder hat sich mit geil, und gehört dazu Israel. Ja, das ist der Rentfer. Aber bald an ist geil, das Gufa, ich hoch, als Frischen gewinnt nach Geld. Das hat gefällt, dass die in Joni Gerus, das soll man reinnehmen. In die Klal Israel, als die Kach, soll haben, dem Chiv auf sich und dem Schuss auf sich von Kolin Joni Teru Mitzvah. Aber bei der mitosischen Linie, der Frischen gewähnt nach Geld, nur danach hat man gedacht, so haben den Gier, wo damit wird sich gekott eine schnelle Dome, was schnelle Dome, Apfel-Pi, was ich lief nicht sehr, hat gelernt, Kola, Teru, Kula, wenn Teru, Kalrishi, Vechulu. Incluso, muchos rabinos dicen que este despertar entre las naciones es de las ovejas perdidas de la casa de Israel, almas aprisionadas en los sepulcros de las naciones, que oyeron el shofar, alzaron sus cabezas y están volviendo. Y así como el pueblo de Shemot salió de Egipto para volver a la tierra de sus padres, muchas almas hoy vuelven, no necesariamente de forma terrenal, pero sí indispensablemente de forma espiritual. Estamos peregrinando por el desierto, en el cual debemos dejar Egipto y aprender a ser hebreos. Y en este peregrinar y aprendizaje, procuraremos mostrar al Mesías desde otra perspectiva. Hoy veremos a Yeshua el fariseo. Mucha tela para cortar tenemos sobre este tema. Sepa entender que tranquilamente podríamos hacer otra serie con esto, por lo cual comprimiremos mucha información en pocas palabras. Por eso le pedimos que preste mucha atención. Muchas personas defienden a capa y espada que Yeshua o Jesús nada tuvo que ver con la Torá oral. A lo que nosotros nos preguntamos, ¿se puede sostener esta afirmación con la Biblia? Veremos que no. Y lo veremos en lo que conocemos como el Sermón del Monte, del cual comenzamos a hablar en el anterior capítulo. En Mateo 5:17 nos dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Resulta difícil creer que algún judío del siglo I hubiera pensado que un rabino judío del siglo I tenía la intención de abolir la Torá. Entonces, ¿por qué Yeshua dijo esto? ¿Es solamente una advertencia para las religiones que darían por abolida la Torá? ¿Qué significaba esta expresión en el judaísmo del siglo I? Esta era una frase conocida y utilizada por los rabinos de ese tiempo. Cuando un rabino proclamaba una interpretación de la Torá, y éste ayudaba a las personas a guardar Torá, se decía que ese rabino guardaba Torá.
Pero si su interpretación llevaba a desobedecer algún mandamiento, se decía que ese rabino o esa interpretación abolía o transgredía la Torá. Un ejemplo de esto lo podemos hallar en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, del verso 6 al 9. Entonces, en Mateo 5:17, cuando Yeshua dice, no penséis que vine a abolir la Torá, también significa, vengo a dar una interpretación correcta para ayudarte a que guardes Torá. Es por eso que luego de esta expresión, el Mashiach comienza a hablar sobre ciertos mandamientos y a hacer un midrash, una interpretación o comentario de cada uno de ellos. El lector cuidadoso notará algunas expresiones no muy claras en el Sermón del Monte. Por ejemplo, hallamos que se nos dice, oístes que fue dicho a los antiguos, o oístes que fue dicho. En contraparte, no se dice, está escrito, o en la ley de Moshe, de Moisés, siendo que para el siglo I ya estaba conformado el Pentateuco y se tenían copias. Entonces, ¿por qué no se hace referencia a un escrito está o en la ley de Moisés? Como si lo hallamos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 23, y en otros lados del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. ¿Por qué Yeshua parece ser que evita llevar al lector hacia lo que está escrito, sino que lo lleva hacia lo que ha oído, hacia lo oral? Y esto se debe a que Yeshua no solo estaba haciendo uso de la Torá escrita, sino que también de la Torá oral, lo cual probaremos. Lo primero que haremos será presentar varios textos del Talmud, en donde veremos las mismas enseñanzas que pronunció Yeshua en el Sermón del Monte. Queremos aclarar que aquel que piense que Yeshua copió a los rabinos o que los rabinos copiaron a Yeshua, lo único que demuestra es lo poco que sabe sobre el judaísmo del siglo I. Si bien el Talmud fue escrito después que los evangelios, no piense que la ley oral comenzó cuando se escribió la Mishnah o el Talmud, sino que mucho antes. En los primeros siglos se escribió lo que hace mucho tiempo ya existía. También estamos seguros que los rabinos que escribieron el Talmud no leyeron los evangelios del Nuevo Testamento. Hechas estas aclaraciones, comenzaremos a ver estas similitudes. Rabban Gamaliel dice: quien quiera que hace misericordia con las criaturas, se le concede misericordia del cielo. Talmud Bavli, Masejet Shabbat, 151b. Dijo Yeshua: felices sean los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón,
Tehilim 24:3-4. Bendito aquel que dice la verdad con corazón puro y no calumnia con su lengua. 4Q Ashreshot, fragmento 2, TQ 410-411 de Qumran. Felices sean los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Quien mira a una mujer con intención impura es como si él ya tuvo relaciones con ella. Talmud Maseret Kalá, capítulo 1. Dijo Yeshua: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. La escuela de Shammai dice: no divorcie un hombre a su mujer, a no ser que le encuentre culpable de algo indecoroso. Talmud Babli, Masejet, Gittim 90a. La escuela de Shammai afirma: nadie se divorciará de su mujer, a no ser solo si se encuentra en ella indecencia, ya que está escrito: porque encontró en ella algo ignominioso. Devarim 24:1. Mishnah Masejet Gittin 9:10. Dijo Yeshua: porque yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Mateo 5:32. Que ofrezca su mejilla al que hiere. Eijá 3:30. Dijo Yeshua: a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:39. Todas las cosas vienen igual a todos. Lo mismo le ocurre a los justos y a los impíos. Coelet 9:2. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Abba Shaul dice: lo engrandeceré, significa que te parezcas a él, así como él es misericordioso y compasivo, sé tú también misericordioso y compasivo. Talmud Babli, Masejet Shabbat 133b. Dijo Yeshua: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Rabí Eleazar dice: quien da caridad en secreto es mayor que Moshe Rabeinu. Talmud Babli, Masejet, Baba Batra 9b. Dijo Yeshua: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Mateo 6:3-4. Rabí Una dice en nombre de Rabí Meir: la persona debe dirigirse a Dios con pocas palabras. Talmud Masejet Berajot 61a. Dijo Yeshua: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los paganos que piensan que por sus palabrería serán escuchados. Mateo 6:7. Luego de que el rey
Mombás repartió su riqueza y la de su familia a los pobres, él dijo: mis ancestros juntaron riquezas aquí abajo, pero yo junto arriba. Mis ancestros juntaron riquezas en un lugar en que la mano del hombre puede llegar y robar, pero yo junto en un lugar donde la mano del hombre no puede llegar. Talmud Babli, Masejet, Baba, Batra, 11a. Dijo Yeshua: no hagáis tesoros en la tierra, en donde la polilla y el hollín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, 19, 20. Rabí Tarfón dice: si uno dice a otro, quita la astilla de entre tus ojos, él le puede responder, quita la viga de entre tus ojos. Talmud Masejet, Araquín 16b. Dijo Yeshua: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, 3 al 5. Gilel le dijo: lo que te es odioso para ti, no se lo hagas a tu compañero. Esto es toda la Torá, el resto es su comentario. Ve y estúdiala. Talmud Shabbat 31a. Dijo Yeshua: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Creemos que la evidencia es clara, pero alguno podrá decir: eso no prueba que Yeshua conozca o hablase de la Torá oral. Tal vez sea producto de la casualidad. A lo cual agregamos: en Mateo capítulo 5, verso 43, nos dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Usted puede buscar en todo el Tanaj y no encontrará este mandamiento, e incluso contradeciría otros pasajes de amar a los enemigos, como por ejemplo en Proverbios 25, verso 21 y 22. Que no encontremos este mandato en el Tanaj es otra evidencia de que Yeshua no solo conocía, sino que también estaba citando la Torá oral. Observando que esto es así, nos podemos preguntar: ¿qué lugar ocupa el Sermón del Monte en el Israel del siglo I? ¿Y en el judaísmo? ¿Qué tipo de judaísmo tenía Yeshua? ¿Podemos hallar eso en el Sermón del Monte? Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die, is it me or is it you? Esto y otras cosas las responderemos, pero eso será en el próximo capítulo de la serie El Rescate del Mesías. I still love you so.